Hay una frase que he escuchado muchísimas veces cuando alguien habla de música: yo no sé de música. A veces la dicen con pena, a veces como disculpa y a veces como si fuera una barrera invisible que los separa de poder disfrutar la música plenamente. Tal vez tú mismo lo has pensado alguna vez. Tal vez has sentido que no necesitas entender teoría musical, saber leer partituras o conocer conceptos técnicos, porque lo importante es solo sentirla. Pero hoy quiero proponerte una idea muy sencilla y al mismo tiempo muy importante. Sentir la música es el comienzo, pero entenderla amplifica esa experiencia de formas extraordinarias, porque la música es tanto una experiencia humana como un lenguaje artístico que tiene algo que comunicar. Durante mucho tiempo hemos visto dos posturas extremas. Por un lado, quienes piensan que la música solo pertenece a los especialistas, a quienes la estudian profundamente. Por otro, quienes creen que basta con sentirla sin necesidad de comprenderla. Pero la verdad está en un punto medio mucho más interesante. Si lo pensamos bien, la música tiene dos dimensiones igualmente valiosas. Las personas cantaban antes de saber qué era una escala, es cierto. Pero también es cierto que cuando alguien compone una pieza musical, está usando ese conocimiento de las escalas para comunicar algo específico. Las personas se emocionaban con sonidos mucho antes de ponerles nombre, pero los compositores eligen esos sonidos conscientemente, con intención, con un mensaje. La música nació como una forma de expresión humana, pero se desarrolló como un lenguaje complejo, y todo lenguaje tiene algo que decir. Hay una diferencia muy importante entre entender música y sentir música, pero no son opuestos, son complementarios. Sentir música es algo inmediato y completamente válido. Es cuando una canción te pone la piel chinita, cuando un cambio musical te genera tensión, cuando una melodía te da calma. Esas reacciones son reales y valiosas, pero entender música te permite ir más profundo. Te permite descubrir por qué esa canción te emociona, te permite captar las capas de significado que el compositor colocó intencionalmente, te permite conectar no solo con la emoción, sino con el mensaje. Es cierto que puedes emocionarte con una película sin saber nada de dirección cinematográfica, pero si conoces el lenguaje cinematográfico, tu experiencia se enriquece. Captas decisiones de encuadre, simbolismos visuales, referencias. No pierdes la emoción, la expandes. Con la música pasa exactamente lo mismo. Algo fascinante de la música es que funciona en múltiples niveles simultáneamente. Un ritmo rápido puede generar energía de forma instintiva, pero cuando entiendes que el compositor eligió ese tempo para reflejar ansiedad o urgencia o alegría desbordante, la experiencia se vuelve más rica. Un aumento de volumen puede generar expectativa de forma natural, pero cuando reconoces que está construyendo hacia un clímax estructural que forma parte de un diseño mayor, tu apreciación se profundiza. Nuestro cuerpo y cerebro están diseñados para responder al sonido, sí, pero la música creada por humanos no es solo sonido, es sonido organizado con intención. Es un artista usando un lenguaje para decir algo. Y cuando aprendemos ese lenguaje, no perdemos la capacidad de sentir. Al contrario, sentimos más porque entendemos más. Recuerdo que hubo un momento en mi vida en el que pensaba que estas dos cosas estaban separadas. Creía que si empezaba a analizar la música, perdería la magia de simplemente sentirla. Pero hubo una experiencia que cambió completamente esa idea. Escuché una pieza que me provocó una emoción muy fuerte y simplemente me dejé llevar por ella. Fue hermoso. Pero entonces, con el tiempo, empecé a estudiar qué estaba ocurriendo musicalmente en esa obra y descubrí algo maravilloso. La emoción no desapareció, se multiplicó, porque ahora no solo sentía la tensión, entendía cómo el compositor la había construido deliberadamente. No solo me conmovía la melodía, podía apreciar las decisiones armónicas que la hacían funcionar. El conocimiento no mató la emoción, le dio contexto, le dio profundidad. Era como si antes hubiera estado viendo una pintura desde lejos, emocionándome con los colores. Y ahora pudiera acercarme y apreciar cada pincelada, cada técnica, cada decisión del artista, sin dejar de emocionarme con los colores.
Un ejemplo muy interesante de esto es el tritono. El tritono es un intervalo musical formado por dos notas separadas por tres tonos completos. Probablemente lo has escuchado muchas veces y has sentido esa tensión característica, esa inestabilidad, incluso sin saber qué era. Y esa primera impresión es completamente válida. Tu respuesta emocional es real. Pero cuando conoces que ese intervalo fue llamado Diabolus in Musica en la Edad Media, cuando entiendes cómo funciona dentro de la armonía tonal, cuando descubres que compositores de diferentes épocas lo han usado intencionalmente para comunicar tensión, peligro o inestabilidad, tu experiencia se enriquece enormemente. Sigues sintiendo la tensión, pero ahora también reconoces el mensaje del compositor. Entiendes que no es casualidad, es comunicación. No se trata de elegir entre sentir o entender. Se trata de permitir que ambos convivan. El análisis musical es una herramienta increíble que no anula la experiencia emocional. La música puede ser un espacio donde sentimos profundamente y también un lenguaje que podemos aprender a leer. No necesitas convertirte en un musicólogo para enriquecer tu experiencia, pero sí vale la pena ser curioso. Vale la pena preguntarte, ¿por qué esta canción me emociona tanto? ¿Qué está haciendo el compositor para lograr este efecto? ¿Qué me está queriendo comunicar? Porque detrás de cada pieza musical hay un artista que tomó decisiones conscientes, que eligió ciertas armonías y no otras, que estructuró la obra de una manera específica, que tenía algo que decir. Y cuando empiezas a entender ese lenguaje, no pierdes la capacidad de emocionarte. Ganas la capacidad de conectar más profundamente con lo que el artista quiso comunicar. Tu experiencia emocional es válida y valiosa, y puede volverse aún más rica. Si una canción te emociona, eso es maravilloso. Y si sientes curiosidad por entender por qué, permítete explorar. El conocimiento no es una obligación, es una invitación a profundizar. La música es tanto experiencia como lenguaje, tanto emoción como comunicación, y ambas dimensiones se enriquecen mutuamente. Está completamente bien empezar solo sintiendo la música, pero también está bien querer ir más allá, porque cuando entiendes lo que el compositor está diciendo, la conversación se vuelve mucho más profunda. Si quieres explorar un ejemplo muy claro de cómo el conocimiento puede enriquecer la experiencia emocional, te dejo aquí un video donde hablo específicamente del tritono. Y ahora me gustaría preguntarte algo. ¿Hay alguna canción que te emocione profundamente y te gustaría entender por qué? Te leo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video de Gato Musical.